mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú. Muy buenas noches. Señor, una vez más, por su gracia, su misericordia, nos ha traído a su casa de oración, a su casa de estudio, a su casa de alabanza, a su casa de adoración. Y qué bueno que podemos encontrarnos después de un tiempo, quizás una semana, quizás más días, y poder hacerlo con este amor tan grande. El miércoles por un estado gripal no pude concurrir, pero qué bueno es el recibimiento que me dieron mis hermanos. Los jóvenes, los mayores, los un poco más mayores también. Qué bueno, porque se interesaron por mí, así como cada uno nos interesamos por lo que hoy no están. Hoy hay unas cuantas sillas vacías, algunos hermanos quizás estén enfermos, otros imposibilitados. En buena hora aquellos que están paseando, ¿verdad? Disfrutando de este tiempo. Pero, ¿qué tal si hacemos un poquito nomás de memoria en el hermano que normalmente está a mi lado y que hoy no está? Y tenerlo presente, orar por él. No sabemos qué le está aconteciendo, no sabemos qué le está pasando, pero qué bueno que podamos ocuparnos un tiempito, 2 minutos, 3 minutos, orar por él y rogar a Dios que lo bendiga. Así como nosotros estamos siendo bendecidos, de la misma manera que él pueda, allí en su hogar, en el trabajo, donde se encuentre, pueda estar recibiendo la gracia de nuestro Señor y nuestro Dios. El domingo pasado, tuvimos una muy linda predicación. ¿Cuántos recuerdan esa predicación? No toda, obviamente, pero el contenido. ¿De qué nos hablaba? De los ojos, de la importancia de tener una vista sana, de tener un ojo, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Intacto? Bien, un ojo sano, un ojo santo, un ojo purificado, un ojo con el cual podamos ver correctamente. Sí, sin duda que es muy importante nuestra visión. Es muy importante no solamente lo que yo veo, sino también cómo lo veo. Porque muchas veces podemos estar mirando las mismas cosas y estar viendo cosas totalmente diferentes. Una cosa es la vista y otra cosa es la percepción a través de nuestra vista. Quiera Dios que nos dé justamente eso, esa percepción para saber reconocer, para saber diferenciar aquellas cosas que estamos viendo. Qué oportuno el mensaje de nuestro hermano el domingo pasado, porque nos da un poco de pie a continuar con este tema. No porque esto sea más completo o menos completo, sino porque nos ayuda a entender un poco más esta hermosa palabra de Dios, nos ayuda a profundizar un poquito más en aquellas cosas que necesitamos ver y especialmente en la manera o en la forma en que estamos viendo las cosas. ¿Sí? Si hacemos un ejercicio rápido, obviamente que la cantidad de ojos que me están mirando a mí van a ver muchos más detalles de mis 2 ojos y encima con problemas de visión hacia cada uno de ustedes. Si fijo la vista en Facundo, quizás pierda la de vista a Walter o a Alfredo allá atrás. Y si miro a Alfredo voy a perder de vista a los que están por aquí adelante. Ustedes tienen en este momento la facilidad de poder estar mirando todos al mismo tiempo hacia un punto de referencia. Bueno, de la misma manera la Biblia nos dice de que nuestro punto de referencia, ¿quién es? Jesucristo. Como nos recalcaba el hermano a través de la palabra del Señor, nuestra mirada, nuestros ojos puestos ¿dónde? En lo celestial, arriba, allí donde Cristo vive. No porque andemos papando mosca todo el tiempo, pero sí se refiere a que nuestra vista no esté a lo cotidiano, a lo limitado, a lo más inmediato, sino que esté puesta en aquello que es eterno, aquello que trasciende, aquello que puede transformar, que puede cambiar mi vida y, con la gracia de Dios, transformar la vida de otros también. Pero si mi ojo está en tinieblas, como decía la palabra, ¿de qué manera puedo ayudar a otro?
Si los dos vamos por el mismo camino, se corta la luz y ninguno de los dos tenemos una linterna o un celular como tenía nuestro hermano, un candil, estamos en el mismo problema. Y la Biblia dice que si dos ciegos caminan, avanzan hacia el peligro de un pozo, de una zanja, dice, no caerán los dos en el mismo hoyo. Entonces, qué importante para nosotros personalmente, pero también para ayudar y ser de instrumento en la mano de nuestro Dios. La palabra que quiero compartir en esta noche no es nada nuevo, está en la Biblia y cada uno de lo que hemos compartido en la Biblia, seguramente vamos a reconocer estos versículos. Por ponerle un título nada más, puse ¿qué veo cuando veo? Dos, porque tuvimos una primera parte el domingo anterior y bueno, hoy con la gracia y la ayuda tecnológica ya de nuestro hermano, vamos a estar compartiendo este tiempo. ¿Qué veo cuando veo? Si podemos avanzar un poquito, la idea era transmitirlo desde acá, pero bueno, no va a poder ser posible por un problema técnico, pero con la gracia de Dios vamos a estar viendo allí en pantalla. Así que avanzamos un poquito en el cuadro. Dice que, si podemos volver un poquito atrás, ¿qué veo cuando veo dos? Bueno, estos personajes que parecen graciosos, tuve conocimiento de ellos porque tengo nietos, entonces como siempre están mirando películas, ¿sí? Me llamó la atención un poquito de estos personajes. Parecen un poco simpáticos, graciosos, ¿verdad? No sé por qué uno tiene un solo ojo y el otro tiene dos. Si alguien conoce el por qué, bueno, cuéntemelo después, por favor. Yo no sé, pero lo que sí sé que en este momento me va a servir para la ilustración de este mensaje, de esta reflexión que vamos a compartir en la palabra de Dios. Bien, avanzamos y ahora un poquito, Nico. Decíamos que estos personajes, que parecen simpáticos, tienen mucho que ver con una realidad que para nada es simpática y que para nada es graciosa. Dice, si bien el enemigo de nuestra alma, todos sabemos a qué nos referimos, trata de hacernos caer, la responsabilidad de quién es. Nuestra. No podemos pasarnos echándole la culpa a nadie, porque la responsabilidad es nuestra, únicamente nuestra. No es del que está al lado, no es del que no vino, no es de aquel que dijo tal o cual cosa. La responsabilidad siempre va a ser mía. Ahora, esta responsabilidad se remonta al comienzo de la historia del ser humano, al comienzo mismo de la creación. Un pasaje muy conocido, el Génesis, capítulo 3, verso 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué cosa? Vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Notemos que al hombre, a la mujer, no le importó el morir, no tuvo en cuenta morir, no tuvo en cuenta la tragedia que acarreaba su propia vida. Se interesó más en ver, en saber, en querer ser igual a Dios, en querer disputar con Dios, en querer decirle a Dios lo que está bien y lo que está mal. Dios ya le había dicho, le había advertido, como repetidas veces lo hace con cada uno de nosotros. No hagas tal cosa. Y nosotros pretendemos querer saber más. Nos parecemos en esas decisiones que tomamos, a esta parejita. Dice que estaban más interesados en saber más que Dios que en su propio destino. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable, ¿a qué cosa? A los ojos. Y ese es el problema que tenemos siempre. Nuestros ojos son la ventana del alma. Y como decía Walter el domingo pasado, si nuestro ojo está en oscuridad, ¿qué vamos a ver? Oscuridad. Otra cosa no vamos a ver. ¿Y esa oscuridad me puede ayudar? No, esa oscuridad me va a confundir, me va a hacer golpear, me va a hacer lastimar. Es más, puede provocar mi muerte. Entonces dice que la mujer, y vio la mujer el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, no dudó más, tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7 dice, entonces
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pregunto, antes de comer el fruto, ¿estaban desnudos o no? Estaban desnudos, no era nada nuevo. ¿Qué cambia ahora? ¿Se le cayeron la vestidura? No, no se les cayeron la vestidura. Cambia la intención, el ser humano pierde la inocencia. Comienza a tener uso y conciencia del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo. Cayeron la venda de la inocencia y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Digo yo, si antes de esta situación ya estaban desnudos y no se avergonzaban, iban, venían, andaban, se paseaban por el huerto sin ningún problema, ¿por qué a partir de ahora comienzan a tener vergüenza el uno del otro? ¿Por qué ahora comienzan a querer tapar esa desnudez que los avergüenza? Cuando uno hace algo bueno, ¿lo hace ocultamente o lo hace de manera que nadie se entere? Normalmente no. Cuando hacemos algo bueno es para que compartirlos con otro y para que otro también disfrute de lo que hacemos. Pero cuando nos escondemos, cuando hacemos algo malo, es lo más natural, al menos yo cuando era chico hacía eso, cuando hacía alguna macana, cuando rompía algo, escondía lo que rompía o me escondía yo para que no me alcance mi mamá. ¿Qué nos quiere decir esta pequeña porción? Bueno, que ni más ni menos que el hombre comienza a sentir culpa y a hacerse responsable de sus hechos. De ahí en más, un poco tiempo más adelante, aproximadamente unos 2000 años más adelante, se repite la misma situación, no la misma escena, pero sí se repite la intención de aquel que busca repetir esta situación de la misma manera. Primero Samuel, capítulo 11, los primeros 2 versículos, dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Obviamente se trata de un enemigo, ¿verdad? Si no, no va a pedir semejante cosa. Esta circunstancia o este conflicto se da en un momento muy especial para Israel. En esa época no había reyes en Israel. Samuel, aquel que fue primeramente sacerdote, que fue profeta y finalmente fue juez, en la figura del Antiguo Testamento de Cristo, sacerdote, profeta y juez, era quien ordenaba la vida de los israelitas. Pero dice la Biblia que Samuel ya había envejecido y no podía trasladarse de una provincia a otra. Le costaba mucho, por su salud, por su ancianidad, ejercer justicia y llevar adelante la palabra de Dios conduciendo a Israel. Dice que Israel había declinado, que Israel había comenzado incluso a insistir pidiendo tener un rey. En esa circunstancia dice que aparecen los amonitas, tremendos enemigos de Israel. ¿Y qué aparece junto con los... paramos un cachito ahí. ¿Qué aparece junto con estos enemigos? A un tremendo ejército buscando revancha, ¿sí? Y queriendo dirigir la vida de los israelitas. ¿Qué le pide? Si podemos, le pide que cada varón de Israel le pide que quiten el ojo derecho a cada uno de los israelitas, desde los niños hasta los mayores. Y esto se iba a repetir de generación en generación. Uno puede decir, bueno, frente al peligro de la muerte, frente al peligro de estar rodeado y de ser destruido, de ser aniquilado. Bueno, de última, perder un ojo, ¿qué tiene de malo? Zafamos, seguimos vivos, seguimos disfrutando de lo que estamos haciendo, y bueno, a lo de última, pagamos el precio. ¿Acaso hoy día no decimos algo similar? Cuando algo nos cuesta un poco, algo sale caro, ¿cómo decimos? Me salió un ojo de la cara. Y estamos haciendo referencia un poco a esto. El valor que tiene eso que adquirimos o que queremos y que sale muchísimo. Ahora sí, por favor, si avanzamos. Y en este cuadro, ¿qué podemos ver? Volvemos a la figura. ¿Qué podemos ver? Vemos
varias cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a describirla. Vemos un grupo de soldados, ¿está bien? Bueno, ese era el aspecto que tenían los soldados en Israel en aquella época. ¿Qué otra cosa podemos notar? Tienen armas, ¿sí? Tienen lanzas, tienen jabalí, la espada, no está el arquero, pero también había arqueros. ¿Qué otra cosa tienen en sus manos? Un escudo. ¿En qué mano tienen el escudo? ¿En la derecha? En la izquierda. ¿Y en qué mano tiene el arma? En la derecha. Imagínense ustedes un soldado que le fuese quitado el ojo derecho. Completamente inútil. Porque el escudo estaba diseñado para que se cubra y solamente con el ojito derecho pueda espiar a dónde iba a tirar esa flecha, esa jabalila, o si venía o no el enemigo. Quitarse el ojo derecho era inutilizar para siempre a un guerrero. Era inutilizar para siempre a ese joven, a ese niño. Iba a ser un inútil toda su vida. De la fila de adelante hasta la quinta fila, ¿cuántos zurdos hay? ¿Cuántas personas que escriban con la izquierda hay? En las primeras 5 filas de atrás. No hay ninguno. Hay aproximadamente 25 personas. ¿Se entiende un poquito esto? Esto fue así siempre. Por lo general, todo ser humano es diestro. La zurda, la izquierda, la usamos como complemento, pero la mano que tiene la destreza es la derecha. De la misma manera, los soldados de aquella época. Sí, había un grupito muy pequeño de soldados que eran zurdos, que aparecen también en la Biblia y que dicen que eran soldados de David, pero eso es un tema aparte. No son todos zurdos, la mayoría somos diestros. Y no es que seamos mejores o peores el diestro que el zurdo. Hay una diferencia de habilidad y de destreza para los quehaceres cotidianos. Bueno, esto mismo sucedía con los soldados de Israel. Ahora sí avanzamos, Nico, por favor. Tenemos claro la imagen, ¿sí? ¿Cuál era la pretensión de Anás? Tratemos ahora de ir viendo cuáles eran las pretensiones que tenía Anás en esta petición que hizo. Bueno, primeramente someter bajo esclavitud. Vuelvo a repetir, si no, prácticamente quedaba sin soldados Israel. Quedaba anulada su capacidad de defensa. ¿Qué más? Anular la capacidad de defensa. Bien, seguimos. Y lo principal de esto, que la intención de Anás era ridiculizar al pueblo de Dios. Hoy día muchas veces ponemos en ridículo el Evangelio. Ponemos en ridículo la palabra de Dios por nuestro comportamiento. Porque decimos ver y no vemos. O estamos viendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Y después la gente se ríe, después la gente se burla. ¿Cuántos chistes conoce usted de pastores que se quedan con el diezmo? Cantidades de chistes. ¿Cuántos chistes ustedes conocen de hermanitos aleluya y que después están tirados en el medio de la calle? O llegan a la calle y le pegan a la mujer, o viceversa. Está lleno. ¿Y quién se pone en ridículo? ¿El Evangelio? ¿Nosotros? Sí, si nos comportamos de esa manera, nos ponemos en ridículo. Pero el mayor ridículo es el Evangelio, porque la gente, ¿cómo razona? Mirá, estos evangélicos son todos iguales. Y cae una cantidad inmesurable de hermanos y hermanas fieles que no ponen en ridículo ni el Evangelio ni la palabra de Dios, mucho menos sus vidas. Avanzamos un poquito más. Esta pretensión de Anás. Para entender un poquito más, vamos a ver el significado de 3 palabras puntuales. Primeramente, Galat, que era la ciudad donde había sido sitiada. Galat significa, literalmente, montón de piedras. Y Jabes significa seco. Esto lo podríamos traducir por un montón de piedras secas o un lugar desértico lleno de piedras. Jabes de Galat tiene otro contexto. Jabes de Galat para Israel tenía mucho sentido. Jabes de Galat para Israel era el testimonio de Israel. Porque si recordamos, en Génesis 31:14, cuando Labán venía persiguiendo a Jacob, Jacob
la mayoría creo que lo recordamos, pero hago una pequeña síntesis para el que no tiene muy fresco quién era Jacob. Jacob era un atorrante, ¿sí? Que se escapó después de haber engañado a su papá, a su hermano, se fue a la tierra de su tío. Allí también estafó, engañó a su tío, pero en un momento recapacitó y dijo, no, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo que volver a mi tierra, tengo que volver a donde salí. Dios me llamó con propósito, Dios le había prometido que iba a ser el líder de Israel. En esa circunstancia, Jacob viene escapando y Labán, su suegro, lo viene persiguiendo desde atrás. Llegan a esta cercanía de Galaad, ¿sí? En Mizpa, ¿y qué acontece? Bueno, dice que el suegro, que venía respirando venganza, se conmueve al ver a sus hijas, al ver a sus nietos, aterrorizadas por la escena, y decide hacer alianza con Jacob. Este Jacob, que luego iba a ser Israel, ¿verdad? Dice que hicieron testimonio. Avanzamos un cuadrito más. Dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, un mojón, un montículo de piedra para llamar la atención. Y comieron allí sobre el majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, esto es en arameo. ¿Y cómo lo llamó Jacob? Y lo llamó Jacob Galaad, en hebreo, que significa montón de piedra. Dice, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Galaad para el pueblo de Israel es lugar de testimonio. Avanzamos un cuadrito más y nos falta conocer la tercera palabra. Y acá cerramos nuestro acertijo. Naas. ¿Quién era Naas? Bueno, ya salió todo junto el significado. Naas se traduce, tanto en el Génesis que acabamos de leer hace un momento, lo repite nuevamente Pablo, y en el Apocalipsis vuelve a aparecer el mismo nombre, Naas, y significa serpiente. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el personaje es el mismo. La intención del personaje es la misma. ¿Qué quería destruir Naas? La reputación de Israel. Quería esclavizar a Israel. ¿Qué quiere el maligno en estos días? ¿Quiere hacernos felices? ¿Quiere darnos bienestar? ¿Quiere que te disfrutemos de una familia? Todo lo contrario. Quiere repetir las mismas intenciones que tuvo siempre. Robar, matar y destruir. Dice el relato bíblico allí en Samuel de que no tenía muchas opciones de Israel. Ya Samuel había sido instruido por Dios y le había ordenado que levantase a Saúl como rey. Y Saúl fue el que derrotó en ese momento a Naas y tiró por tierra sus pretensiones. Avanzamos un cuadro, por favor. Dice la Biblia, 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás, Naas, la serpiente, no tenga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros, mis hermanos, estamos atentos, tenemos un ojo sano, tenemos una vista plena, bueno, difícilmente ignoremos las maquinaciones del maligno. Pero si nuestra vista es corta, si nuestra vista está nublada, si hemos perdido la vista, bueno, difícilmente podamos avanzar. Un cuadrito más, dice, no se puede hacer alianza sin que haya un costo. En la primera intención, ¿cuál fue la reacción de Israel contra el enemigo que venía a ponerlo en sitio y en cautiverio? Lo primero que decidieron los principales, ¿qué dijeron? Hagamos alianza, hagamos pacto. Vamos a ver cómo arreglamos esto y vos me pedís 100, yo te ofrezco 80 y arreglamos por 90. Bueno, algo así. Antes de que todos perdamos la vida, antes de perder nuestro bien, antes de perder nuestra familia, bueno, está bien, vamos, sacámelo y listo. El pueblo de Israel había decidido esto. No era el propósito de Dios, ¿verdad? Pero si leemos el pasaje, el pueblo de Israel dice, tomó esa decisión, y aceptó porque dice que no tenía forma de escaparse de ese enemigo. Ahora, muchas veces
transportémoslo a nuestros tiempos, muchas veces pensamos igual, hemos escuchado cantidad de personas que opinan igual. Dice, yo no veo nada malo, yo no veo que esté mal, si todos lo hacen, un poco no le hace mal a nadie. Otros dicen, bueno, no hay que ser tan religioso. Bueno, yo creo que si tenemos este pensamiento es porque ya hemos perdido un ojo. Si mantenemos esta conducta o este pensamiento, este razonamiento en la vida, referente a la palabra de Dios, ya perdimos un ojo. Ya se anuló la capacidad de mirar. Porque no podemos, como hijo y hija de Dios, pensar de que, y bueno, ¿qué tiene de malo? Total un poquito, y si todos lo hacen, bueno, dicen otros, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan religioso. Yo pregunto, ¿es lo que la palabra de Dios nos pide? Para nada, ¿verdad? No es lo que la palabra de Dios nos pide. La palabra de Dios nos pide que hagamos, que nos comportemos todo lo contrario, que estemos nuestros ojos abiertos, que estemos atentos, que estemos vigilantes, porque no sabemos en qué momento viene la dificultad. Avanzamos uno más, Nico, por favor. Segunda de Corintios 11, 3 y 4 nos ayuda a entender mucho más esta situación. Versículo 11 dice, pero temo, Pablo el apóstol es el que habla, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A quién es nuestra fidelidad? ¿Al líder del grupo? ¿A los diáconos? ¿Al pastor? ¿A algún referente religioso? ¿A quién es nuestra fidelidad? A Cristo, ¿verdad? Entonces, dice, pone en duda esa fidelidad entre la iglesia de ese momento, Pablo, y versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué motivo o para qué? Bueno, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que el propósito del diablo siempre ha sido el mismo. Lo hizo con Eva, trató de hacerlo literalmente con el pueblo de Israel y lo está haciendo hoy a través de las diferentes religiones, a través de los diferentes caprichos, a través de las diferentes formas de pensar. Muchos dicen, y sí, la Biblia dice tal cosa, pero yo hago lo que quiero. Sí, la Biblia está escrita por hombres, dicen la mayoría, aún gente que concurra a una congregación, gente que se ha bautizado. Pero eso era para otra época, hoy la cosa es diferente. Mire, mi hermano, la cosa no es nada diferente. El contexto social, el contexto geográfico puede ser diferente, pero la intención del maligno, la intención de Naas sigue siendo la misma. No ha cambiado. Sigue buscando a quien matar, a quien destruir, a quien destrozar. No ha cambiado para nada. Gracias a Dios que el amor y su misericordia tampoco ha cambiado. Avanzamos un cuadrito más, por favor. Dice, Dios utilizó su creación. Esto es lo que se refería al pasaje que leímos hace un rato. Esto es un majado o un mojón, un montículo de piedra. Y como usted ve, un montón de piedras secas, por más que la golpeemos, la tratemos de estrujarla, no le vamos a sacar nada. No, es completamente seca. Si a pesar de eso Dios utiliza la creación, en este caso las piedras, como un lugar de testimonio, como un lugar de referencia, con algo que cumple el propósito de su ubicación, testigo mudo que hablan, porque ese montículo de piedra, al igual que hoy día el mojón que vemos en la ruta, nos ubicamos, ¿no? Uno va por la ruta, al costado de la ruta hay un mojón blanco que dice la ruta que es. Yo normalmente viajo por la ruta 14 y sé que si en la ruta 14 veo un mojón que dice kilómetro 300 y yo sé que estoy en Chajarí, en Entre Ríos. Y un poquito más adelante, kilómetro 500 y sé que estoy en Paso de los Libres, que es Corrientes. Y un poquito más y 700 kilómetros y sé que estoy en Apóstoles, Misiones. Me falta poquito para llegar.
O sea que un mojón, una piedra que no habla, que es testigo mudo, transmite una ubicación, transmite un mensaje. Por eso esas piedras en su momento eran un lugar de referencia. Era el antes y el después de Jacob. Jacob ya no siguió siendo Jacob, comenzó a ser Israel, el líder que Dios había levantado para levantar una nación. Avanzamos un cuadrito más. O sea, que si piedras inertes, piedras secas son de testimonio, Jabes de Galad, lugar de testimonio o torre de vigilancia, si ese montón de piedra tiene propósito, cuanto más grande será el testimonio de la roca eterna, la roca de nuestra salvación. ¿Avanzamos una más? ¿Quién es esa roca de nuestra salvación? Cristo. Esta es una imagen muy conocida, ¿verdad? Y que quiero entender que el propósito, la intención de aquellos que la hicieron, está basada justamente en lo que dice la palabra de Dios, que Cristo es la roca eterna, que Cristo es la cabeza final de toda roca. Porque Cristo mismo declaró, dice, sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. ¿Y qué hicieron allí en Río de Janeiro? En el morro más alto, no es una montaña, es un morro, es una roca, un pedazo de roca enorme, en el morro más alto de la bahía del Río de Janeiro, en la cúspide, levantaron un Cristo, como testimonio de la grandeza y del poder de Cristo, como testimonio de lo que dice la Biblia, que Cristo, sobre él, la roca eterna, está nuestra salvación. Un Cristo con los brazos abiertos. Pero mis hermanos, ese Cristo, por más que tenga brazos abiertos, no puede abrazar a nadie. Sigue siendo un pedazo de cemento. No es la intención de Dios este Cristo de cemento. No critico la intención de haberlo puesto en el lugar más alto como referencia. Digo, si nos quedamos con la imagen de Cristo, y caeríamos en la idolatría, y sería contrario a lo que la palabra de Dios dice. Pero esta roca eterna, avanzamos uno más, por favor, esta roca eterna, esta piedra viva, en el reino de Dios dejamos de ser piedras secas, no somos más Galad de Jabes, somos piedras vivas. Somos piedras vivas que tienen un sentido, un propósito, una misión en este mundo. Dice casa espiritual, sacerdotes santos que ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios. Casa espiritual. Hermano, un ladrillo, una piedra, un adoquín, no es una casa. No se puede hacer una casa con una sola piedra o con un solo ladrillo. ¿Cuánto necesitamos? Un montón. Miles de ladrillos necesitamos. Y si cada uno de nosotros somos ese ladrillo, si cada uno de nosotros somos esa piedra, si nos unimos, formamos realmente el edificio santo. Ahí recién vamos a estar realizando ese templo en el cual podamos ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptos a nuestro Dios Todopoderoso. Piedras vivas por sí solas no existen. Una piedra sola, un ladrillo solo no es nada. Es un ladrillo. Tendrá la importancia del ladrillo, pero no es una casa. Nunca vamos a poder hacer una casa con un ladrillo. Si cada uno de nosotros queremos ser ladrillos espirituales, bueno, no estamos en el propósito de Dios. En el propósito de Dios es que tu ladrillo, junto con el mío y el de mi hermano, a través de esa gracia especial del Espíritu Santo, podamos amalgamarnos juntos y formar una pared firme, un templo, que podamos ofrecer sacrificios espirituales, alabanza, adoración, servicio, todo lo que contiene el servicio a nuestro Señor. Una más, Nico. Volvemos un poquito para atrás, volvemos al Levítico. Acá en el Levítico y después sí volvemos al anterior. Levítico 21:17. Mire, el maligno, hay un dicho que dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿verdad? Porque él estaba en el comienzo de la creación. Nosotros no, él sí estaba. Dice la palabra de Dios, libro de Levíticos, la ley dada a Moisés a través de Dios. Dice, habló a Aarón, quiero destacar esto, Aarón no era para Israel, era para Aarón. Aarón fue el primer sacerdote y de Aarón vino la descendencia sacerdotal en Israel.
No podía haber otro sacerdote que no fuese de la tribu de Aarón. Dice, ningún varón de la tribu de Aarón, ningún sacerdote, ninguno de los descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o ruptura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna. Esto el maligno lo sabía y sabía que no solamente anulaba al pueblo de Dios como guerrero, sino que también anulaba al pueblo de Dios como sacerdotes. Israel iba a quedar sin sacerdotes, iba a quedar totalmente desprotegido porque no tendría guerreros, pero iba a quedar espiritualmente desarmado porque la ley decía de que ni ciego, ni persona que tenga cataratas, ni que tenga algún defecto, podía servir en el ministerio. Entonces no es solamente el interés en el ojo físico lo que tenía Satanás en aquel momento. Sabía que por la ley de Dios, y Dios no se contradice a sí mismo, si Dios había decretado la ley, se tenía que cumplir la ley. En un solo tiro mataba a 2 pájaros. Sacaba el ojo, eliminaba a los guerreros, pero principalmente eliminaba a los sacerdotes. Eliminaba la ley de Dios, eliminaba el testimonio de Dios. ¿Y qué dice? Ahora sí, por favor, volvemos a la otra imagen anterior. A la anterior, Nico. ¿Qué dice? Que somos casa espiritual, sacerdotes santos, para ofrecer, ¿de qué manera? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hoy sigue siendo lo mismo. Si mi ojo, dice Jesús, es ocasión de caer, bueno, sácatelo. No podemos servir a Dios con una mirada sucia. No podemos servir a Dios con los ojos contaminados. No podemos seguir a Dios con ceguera espiritual. Necesitamos limpiar nuestra vista para poder servir como piedras vivas a este Dios todopoderoso. Ahora sí, una más, por favor. La otra, pasaje de Mateo 13, dice Jesús, es el que habla, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo, no ven. Hola. Se parece mucho a la situación que hoy vivimos, ¿verdad? Viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni tampoco entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Hoy la gente, por tomar simplemente un contexto social, económico y político que conocemos todos, no por hacer partidismo, por favor. Mucha gente que en nuestra sociedad está dividida entre los que vuelva y los que no. Y olvidamos todo lo que hemos vivido. Yo desde que tengo 14 años que trabajo, ningún gobierno me favoreció nada, tuve que trabajar. Y lo mismo le pasó a usted, ¿verdad? Y si a alguien le da algo por caridad, sepa que no le está dando nada, le está robando. Le está robando su dignidad principalmente. Le está robando lo que usted puede alcanzar a través de un trabajo digno. Le está robando la posibilidad de que sus hijos crezcan y que sus hijos aprendan lo que es el trabajo. Porque la palabra de Dios dice, con el trabajo ganarás el sustento para tu familia. Créame que no le están bendiciendo, no le están ayudando, le están robando, lo están estafando. Pero sin embargo hay gente que viendo no ven. Gente que oyendo lo que pasa no entienden. ¿No será que ya perdieron un ojo? ¿No será que el maligno los engañó? ¿No será que esa persona hizo un trueque con el maligno? ¿No será que hizo alianza y hoy no puede ver? Bueno, avanzamos un cuadro más. No, nos quedamos ahí. Gracias. No se entendió mucho lo que el Señor dijo cuando se refería a la roca firme, cuando la iglesia iba a ser levantada en la roca. Cristo no dijo, vayan y hagan una iglesia en la roca. No dijo, quiten las piedras y ahí mismo
levanten una roca en medio de la montaña. No. Bueno, esta imagen es una imagen real. Y hay cantidad de cientos de iglesias esculpidos en una roca, en una montaña. El Medio Oriente, bueno, hay muchas, entre comillas, capillas cristianas y hay otras capillas paganas, mundanas, satanistas. Entonces no es nada nuevo ni es nada extraordinario que en medio de una roca se pueda hacer una capilla o una iglesia. ¿Sabemos una? Lo que Cristo sí quería, lo que Cristo quiere, no solamente quería en aquella época, sino también ahora. Efesios, otra vez Pablo, dice, edificaos. Edificaos. ¿Quién se tiene que edificar? ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Edificaos. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿De qué manera? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fuera de Cristo no podemos edificar. Es como pretender hacer una casa sin cimientos, una casa que no tenga los rudimentos necesarios para que tenga seguridad y firmeza. Dice, verso 21, en quien, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No estamos llamados o mandados a hacer casas en la roca, ni tampoco preciosos, bellos y suntuosos templos de material. No, estamos llamados a ser edificados unos a otros, en crecer unos a otros. Si mi hermano crece, yo crezco. Si yo crezco, mi hermano crece. Si nos estancamos ambos. Es como en el matrimonio, como en una familia. Si a uno le va bien al resto de la familia, pero si a uno le va mal, toda la familia le va a ir mal. Avanzamos en el cuadro siguiente. De a uno, por favor, dice, el versículo 29 dice, por tanto, Jesús es el que habla, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5:29. Acá encontramos lo contrario a lo que quería hacer Nahas. Nahas decía, bueno, salva tu cuerpo, perdé tu ojo nada más. Y seguí la vida, no hay problema, hagamos alianza, hagamos trueque, vamos a llevarnos bien, pero simplemente el ojo te voy a sacar. Sabemos que era una mentira. Jesús que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es preferible entrar con un ojo menos, derecho o izquierdo, pero no todo el cuerpo ir a parar al infierno. Siempre la palabra de Dios es contraria a los que el mundo nos propone. Avanzamos en el otro cuadro, otro versículo, dice, porque tú dices, es Jesús también el que habla en esta oportunidad, en el libro de Apocalipsis, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, mis hermanos, esta situación se da en aquella persona que ha hecho alianza con el mundo. Esta situación se da en aquella persona que ha hecho alianza con Nahas. Aquella persona que ha hecho alianza, que ha hecho pacto, que ha dicho, bueno, voy el domingo a la iglesia, pero el resto de la semana hago lo que yo quiero, total nadie me ve, el pastor está paseando, los hermanos están haciendo otras cosas, en el buen sentido lo digo, ¿verdad? Puede ser de que esté atrapado en esta situación, en esta imagen, que sea pobre, desventurado, miserable y desnudo. Así como en el comienzo Adán y Eva sintieron que estaban desnudos, cuando tenían todo, cuando eran ricos, cuando Dios lo había puesto en la parte principal de la creación. Dice que se avergonzaron delante de Dios porque estaban desnudos. Bueno, la desnudez produce eso, vergüenza. Y el versículo siguiente, también en el libro de Apocalipsis, Jesús mismo dice, por tanto, si hemos caído en esa situación, por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y cubrir la desnudez, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, no sé si en algún momento hemos caído en esta situación, no sé si en este momento alguien puede estar en una situación similar o si conocemos de alguien que esté en esta situación. Pero lo que sí sé es que Dios no cambia, de que Dios es fiel. Lo que sí sé es que Dios sigue diciendo, por tanto te aconsejo. Dios no me obliga, Dios me sigue aconsejando, me sigue informando, me sigue diciendo lo que es mejor para mí. Soy yo el que tengo que tomar la decisión. Soy yo el que tengo que dejar esa alianza que no me favorece, que no me ayuda, que no me bendice, seguir el consejo del Señor, comprar el oro refinado para enriquecernos en lo espiritual, para que nuestra vergüenza esté cubierta y principalmente para que nuestros ojos puedan ver. Con ese colirio del Espíritu Santo, que es el único que convence de juicio, ¿qué más? De castigo y de pecado. Este Espíritu Santo que obra en la vida de cada uno de los creyentes y aún en aquellas personas que no lo son, para atraerlos a Jesucristo. Qué buen momento para que en nuestro corazón, en nuestra conciencia, podamos estar meditando. ¿En qué situación estamos? ¿Somos un montón de piedras secas o somos piedras vivas? La respuesta está en cada uno de nosotros. Dios, obviamente, que la conoce, pero cada uno de nosotros también conoce su situación. Si nos queremos engañar a nosotros mismos, bueno, quizás lo consigamos, pero a Dios no podemos engañar. Que la gracia de Dios, que el poder de su Santo Espíritu traiga convencimiento sobre cada uno de nosotros para que tomemos esta decisión, así como lo hizo Jacob para recibir la bendición y ser luego de esa circunstancia convertirse en Israel, como lo hicieron grandes siervos de Dios, como lo hicieron aquellos necesitados, como lo hicieron aquellos hijos que clamaron a Dios. Debemos tomar una decisión. Debemos dar el lugar que Dios merece en nuestra vida. Debemos edificarnos unos a otros. Y qué bueno que lo podamos hacer en la misma presencia del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.